Está esperando la doctora Ceci Pirolo a raíz de la salud del Papa Francisco. Sí, había cierta preocupación porque nadie sabía que el Papa Francisco había tenido una cirugía programada debido a una estenosis de los divertículos. Normalmente los divertículos no es algo que es quirúrgico porque, bueno, recordemos lo que son los divertículos. Los divertículos son unas bolsas o sacos que son como herniaciones de la mucosa que normalmente se producen en la pared del intestino. Esto mayormente se produce en la pared del intestino grueso y en la zona izquierda, por eso los síntomas mayormente de dolor cuando aparecen. Es muy doloroso, ¿no? Claro, no, por suerte no he tenido todavía, claro, pero todas las personas que supe que han tenido divertículos lo toman como algo muy doloroso. En realidad el divertículo no duele, lo que duele es cuando se inflama Claro. o cuando se infecta la zona. Entonces, por eso, si bien no es frecuente en cuanto a la prevalencia y aumenta en relación a la edad, para que te des una idea, es más o menos un 15% en la gente joven mayor de 35 años, pero después de los 80 aumenta un 50% la prevalencia en Occidente de esta enfermedad. Es por eso que... ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Por qué decís en Occidente? Sí, tiene que ver con la alimentación por el tema de las fibras. En un momento se pensaba eso, pero viste que a través del tiempo, digamos, las conclusiones que se van sacando acerca de cuáles son las causas de las enfermedades se van modificando. Entonces, si bien se la asocia mucho con una dieta pobre en fibras, porque tiene que ver también con que hay un aumento de la presión abdominal, sobre todo del lado del colon izquierdo, porque hay una... En el caso del Papa, porque hubo una estrechez además, pero en el caso de la producción de los divertículos en general, es porque al haber un estreñimiento, hay un aumento de la presión abdominal por esta falta de evacuación de las heces. Por eso las personas que tienen algún tipo de síntoma se sienten aliviados cuando evacúan o cuando liberan gas, porque ese gas produce un aumento de la presión, que eso es lo que produce dolor en el sector izquierdo. Pero te vuelvo a recordar, normalmente son asintomáticos, son hallazgos los divertículos y solamente uno los puede, digamos, asociar a una enfermedad cuando se inflaman o cuando se infectan. Cuando se infectan porque puede generar una peritonitis y puede ser liberado el contenido al abdomen, y cuando se inflama porque produce dolor. Esto hace que un primer episodio de diverticulitis o de inflamación de estos divertículos sea un tratamiento médico por lo general y uno no especule con un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se lleva a cabo solamente cuando, después de un tratamiento médico, de una primera vez que hubo un tratamiento médico con analgésicos o con drenaje o con lo que se considere el médico que tiene que hacer en un primer episodio de diverticulitis con el paciente, lo hace, y ya es un paciente guanioso o con algún factor de comorbilidad donde prevé que si hay un segundo episodio puede llegar a ser peligroso. ¿Por qué en esto? Porque hay una diferencia muy grande entre lo que es una cirugía programada de divertículo y lo que es una cirugía de urgencia. ¿Esta fue programada, la del Papa? Esta fue programada. O sea que ya vino cumpliendo todos esos protocolos, digamos, fue tratado primero, seguramente con analgésicos y demás, no se logró y entonces se programó una cirugía. ¿Es así? ¿Estoy diciendo bien? Sí, está desde lo correcto. O sea, no fue un primer episodio agudo. Él ya viene con trastornos y se ve que tiene lo que es la enfermedad diverticular, y estos divertículos lo tendrían a maltraer. Hablamos en supuesto porque nadie conoce la historia clínica del Papa Francisco y tampoco sabemos qué hay detrás de si tiene alguna otra patología a nivel del tubo digestivo o es solamente esta enfermedad diverticular. Yo hablo un poco en general de cómo se trata un paciente con divertículos y por qué en este caso se lo consideró oportuno, si realmente tenía divertículos, operarlo. Primero por la edad, después porque si aparentemente tenía antecedentes, es evitar una cirugía de urgencia que, a diferencia de la cirugía programada, sí tiene un alto índice de mortalidad. Una cirugía de urgencia puede llegar a una mortalidad de un 50%. Una cirugía programada no pasa del 0,9 al 2,4% de mortalidad, dentro de lo que es una cirugía que lleva anestesia general también y en un paciente de 84 años. Pero por eso, te vuelvo a repetir, se guardan estos momentos de cirugía en algunos casos en los que realmente se justifica, porque la aparición de un cuadro agudo nuevamente haría que la cosa sea un poco más complicada cuando haya que tratarlo de forma urgente. Pero tengo una placa para mostrarte cuáles son las cosas que uno puede tratar como de evitar para tratar de prevenir lo que es esta enfermedad diverticular o para
tener los divertículos. Así que tenemos esta placa para mostrarte. Los factores de riesgo, como dijimos, pueden ser la obesidad, los malos hábitos alimentarios relacionados siempre con una dieta pobre en fibras, alta en grasas y en carnes animales, sobre todo por el grado de estreñimiento que puede producir, hablando de que esta producción de los sacos o de las herniaciones se producen por un aumento de la presión abdominal, hablando de un déficit de la evacuación, el fumar como un irritante que puede llegar a ocasionar en el tema de los intestinos y en el consumo de los medicamentos crónicos, que hablamos de los antiinflamatorios no esteroides, como pueden ser el ibuprofeno y la aspirina, que puede llegar a irritar también lo que es todo el tubo digestivo y el intestino en particular. Perfecto, muy clarito, como siempre. Muchísimas gracias, Ceci.